Bien, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenido a la presentación de Objetos Perdidos, libro, autoría, obra de Alfonso Oñate Méndez. Y nada, dicho esto, comenzaremos un poco la presentación del libro. Alfonso me había pedido que dijese algunas palabritas para empezar, que diese una pequeña introducción. Y para mí es un placer acompañarte hoy aquí, Alfonso, y estar rodeado de tanta gente que sé que te aprecia y que te quiere y que te va a apoyar y que te apoya también en este proyecto, ¿no? Yo podría hablar muchas cosas sobre Alfonso y la verdad que sinceramente desde lo más profundo de mi corazón todo bueno, porque para mí Alfonso significa o representa una figura y un ejemplo a seguir como persona y desde su punto de vista de la trayectoria académica, ¿no? Yo antes de hablar del libro, antes de meterme también a hablar un poco de lo que tiene el libro dentro, ¿no? A mí me gustaría de alguna forma recalcar el hecho de que Alfonso haya querido presentar el libro hoy aquí en un centro cívico, en un centro social, alejado de los típicos centros y radiadores de cultura del pueblo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que normalmente estamos acostumbrados a que todas las actividades culturales como exposiciones, conferencias, presentaciones de libros, pues se hagan en sitios como Olivares Veas, como Capilla de la Misericordia, como Palacio del Mayorazgo, que están muy bien, que son geniales, pero que al final allí muy poca gente sube, ¿no? Entonces, también cuando se hace una presentación o algo cultural allí queda un poco como muy reducido a una élite o a un grupo de los de siempre, ¿no? Entonces yo le tengo que reconocer a Alfonso que haya querido por primera vez presentar su libro en un barrio popular de Arcos, un poco fuera de los tradicionales centros de cultura del pueblo, ¿no? Dicho esto, como decía antes, retomando lo que decía, yo de Alfonso puedo decir muchas cosas. Nuestra amistad es relativamente reciente. Yo creo que la primera vez que vi a Alfonso fue en el año 2011 en una concentración que hicimos en el paseo contra las políticas de recorte y tal, y recuerdo a Alfonso leyendo un manifiesto. En ese momento ni entablé conversación y ni siquiera sabía cómo se llamaba. El segundo encuentro, y que sí ya recuerdo con bastante más nitidez, fue un día que yo estaba en el archivo, creo que hace, no sé si era 2013 o 2014, y apareció Alfonso por allí, él queriendo investigar también un poco pues lo que ya estábamos haciendo, ¿no? El tema del golpe de Estado de 1986, cómo fue el movimiento obrero en el pueblo y demás. Y el tercer punto de mi relación con Alfonso yo creo que sería pues, cuando yo entro como alumno, profesor en práctica en el Instituto Guadalpeña y él es mi tutor, ¿no? Son tres Alfonsos, tres perspectivas de Alfonso. El Alfonso del 2011 del paseo, ese activista social, ese preocupado por los problemas de la sociedad. El Alfonso historiador del archivo y el Alfonso docente, ¿no? Estos tres Alfonsos sumados yo creo que tienen como resultado al Alfonso literato, al Alfonso Objetos Perdidos. Objetos Perdidos están inundados desde mi punto de vista, desde una crítica a los problemas o a las visiones, a los simples problemas que hemos tenido en la sociedad a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XX, en el que está ambientado el libro. El libro, Objetos Perdidos, está desde el punto de vista histórico muy bien contextualizado en diferentes etapas, además muy adecuadamente, y por otra parte tiene de ese Alfonso docente la forma de transmitir, la forma de interpretar y a la vez un poco saber cómo decir las cosas. Para mí, Objetos Perdidos es una gran obra. ¿Por qué? Porque para mí no es algo a lo que yo hubiese estado acostumbrado a leer. ¿Por qué digo esto? Porque Objetos Perdidos son un conjunto de narraciones, en total son 8 capítulos totalmente diferentes, cada uno ambientado en una época distinta, con personas diferentes también en cuanto a espacio y tiempo, ¿no? Eso le confiere, pues, lo que decía, ¿no? Algo
que no es normal en lo que se está publicando últimamente, ¿no? Sin embargo, todos estos capítulos tienen algo en común, y es la temática. Y es que, como decía antes, ¿no? En el libro tenemos pues todos los males que acechan y que han acechado un poco a la sociedad, y más que a la sociedad, al ser humano en sí, ¿no? Destacamos, pues, por ejemplo, la propia ambición del ser humano, el egoísmo, el individualismo, las propias contradicciones del ser humano. Creo que en el libro también está totalmente impreso, yo creo que es lo primero que le dije a Alfonso, hay una descripción muy buena de lo que es la psicología humana y la de contradicciones y la de sueños. El libro tiene una estructura de 8 capítulos, como os decía. Yo creo que por 7, ¿no? Que por los propios títulos ya un poco nos dicen algo, ¿no? Un primer capítulo que lo llama Alfonso Pusch, otro que es Deutschland über alles, Alemania sobre todo, Tras la línea enemiga, Biblioteca Salazar, Proyecto Sputnik, Objetos perdidos y El toro. A mí especialmente pues me llamó mucho la atención el toro, un poco por la alegoría y el simbolismo que tiene en nuestra cultura, ¿no? 7 capítulos que yo no quiero tampoco contaros, porque os voy un poco a chafar el libro, además Alfonso va a profundizar mucho más en él. Sí os puedo decir que tiene una guía y un hilo conductor que a mí me ha llamado mucho la atención, porque es muy, no sé cómo llamarlo, quizás muy de él, muy alfonsino, ¿no? Con una mezcla, con muchos espejismos, una mezcla desde el punto de vista, como decía antes, de la psicología, un poco psicodélico, ¿no? También abrumado de misticismo, de irracionalidad, ¿no? Es un poco la mente humana, ¿no? Yo, sin más, apuntar del libro, pues poco más. Sí decir que, como bien viene en la solapa del libro, y si habéis leído el resumen del mismo, veréis que al final del libro, pues siempre termina diciendo que lo que tienen en común las diferentes historias o diferentes capítulos es que al final siempre aparece la memoria, ¿no? Para llevar un poco o para contrapesar ese discurso oficial que caracteriza también, creo yo, el punto de vista de Alfonso. Alfonso ha escrito mucho a lo largo de su vida. Lo conocemos en Pluma Abierta, lo conocemos en artículos científicos de historia, lo conocemos colaborando con artículos de historia, recientemente rescatando la figura de Manuel de la Escalera. También ha estado colaborando en los últimos meses en un periódico digital y Sevilla, con una columna de opinión. Y bueno, y además de escribir mucho, pues lo hace bien, ¿no? Y es por ello que yo aquí públicamente te tengo que felicitar por la publicación del libro, pasarte la palabra, no sin antes también, pues, animarte, como yo ya me he leído este libro, pues animarte a que escribas un segundo. Bueno, pues, ¿se me escucha? Sí. Bueno, pues agradezco mucho las palabras de Antonio. Yo creo que exagera, la verdad, pero bueno. Y bueno, yo antes que empezar a hablar de objetos perdidos, pues quería agradecer pues a alguna gente sin los cuales no hubiera sido posible este libro, ¿no? Pienso, por ejemplo, en mis padres, pienso en María Ángeles, pienso en mi hijo, pienso en José Luis Anaya o Miguel Heredia, que ahora mismo no están aquí, y que bueno, pues que gracias a ellos, a estos dos últimos, pues está ahí la portada y tal, ¿no? Bueno, Objetos Perdidos es un conjunto de 7 relatos, no es de 8, es de 7 relatos. Y son 7 relatos pues, que tienen como una ambientación histórica y que, salvo alguna excepción, pues ocurren en el siglo XX, ¿no? Los cuentos son independientes unos de otros y se pueden leer bien siguiendo el orden que marca el libro o siguiendo un orden aleatorio, el orden que el lector guste, ¿no? Sin embargo, en estas narraciones hay un hilo conductor, ¿no?
Son relatos independientes, pero hay un hilo conductor. Y ese hilo conductor es una cuestión que a mí siempre me ha interesado mucho, que es la del intelectual o el supuesto intelectual apegado al poder. La de aquellos que se arriman al poder pues y se convierten en voceros del sistema de turno, ¿no? Esto siempre ha existido a lo largo de la historia, siempre el poder ha buscado a gente que con o sin talento, muchas veces con talento, porque siempre tendemos a caricaturizar a los propagandistas como gente que está exenta de talento, y los hay y con mucho talento y con mucho arte. Y eso, pues bueno, siempre los estratos más privilegiados, las clases más privilegiadas siempre han buscado pues hacer uso de estos voceros, ¿no? Y estos voceros, por supuesto, pues se han prestado alegremente, ¿no? Como ya he dicho, encuadra estos cuentos, pues eso, salvo alguna excepción, en el siglo XX. ¿Por qué en el siglo XX, no en la actualidad? Ya digo, salvo alguna excepción. Porque a lo mejor en el siglo XX ha sido especialmente cantoso, podríamos decir, ¿no? Es un periodo pues, en el que proliferaron muchos violadores de los derechos humanos, pero también proliferaron quienes aplaudieron esos regímenes, ya fuera desde la pluma, ya fuera desde... y bueno, creo que eso, que el intelectual, entiendo intelectual como persona que está dedicada pues, al fomento del pensamiento, a lo que es la escritura, las artes, el mundo académico, pues creo que los intelectuales son personas de carne y hueso, y que esas personas de carne y hueso, pues escribir un libro muy bien o pintar estupendamente no te exime de ser un completo imbécil, por otro lado. Y bueno, o destacar en una parcela de la vida no significa que tengas que destacar en otras parcelas de la vida, ¿no? Creo que vivimos también un poco en la cultura del éxito y ya tenemos que tener éxito por narices en todas las cosas, ¿no? Y creo que, bueno, pues eso también lo he intentado un poco plasmar en el libro, ¿no? Y yo, por otro lado, creo que todo el mundo debe tener su propio criterio, ¿no?, de las cosas. Personalmente siempre desconfío de la gente que intenta, antes de formarse una opinión, pues lee el periódico tal o lee a fulanito de tal. Y también desconfío de la gente que se arroga pues el ser guías de pensamiento de los demás, ¿no? Tanto una cosa como la otra pues no me gusta, ¿no? Y bueno, pues eso también lo intento plasmar aquí, ¿no? Y bueno, por otra parte, Objetos Perdidos pues habla mucho de la memoria, ¿no? Yo creo que yo no sabría hacerlo de otra manera, ¿no? La memoria pues siempre se sepulta para hacer, ciertos relatos siempre se sepultan para hacer una realidad a imagen y semejanza del poder, ¿no? Y bueno, al final siempre esa memoria aparece como contrapunto a la historia oficial, siempre aparece por algún recoveco, ¿no? Y bueno, pues de eso también quería yo hablar, ¿no? Bueno, pues esta era la idea que yo tenía. Yo quería escribir sobre esto, Yo quería escribir sobre esto y basarme en esa gente con vocación literaria, vocación artística, dentro del mundo académico, del mundo del pensamiento, estaban apegados ahí al poder, ¿no? Y quería hacer algo con una ambientación histórica por mi trabajo también, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, pues, yo empecé me salta la chispa en un momento dado y me acuerdo un poco, pues, de mi infancia, ¿no? Y yo, en mi infancia, cuando yo era un niño, yo fui un niño muy normal. Mi madre está por aquí y lo puede asegurar, vaya. Me gustaba ver la tele por un tubo, jugar fútbol, pero como todos los niños también tenía mis cosillas, ¿no? Y me gustaba también mucho, pues,
hacer mapas que yo me imaginaba, y otra cosa que me gustaba mucho era dibujo fatal. Cuando muchas veces tengo que pintar algo en clase, por aquí hay algún alumno mío, cuando tengo que pintar algo en clase, algunos alumnos se ríen de mí, porque es que pinto fatal, pero siempre me ha gustado. Entonces, yo me acuerdo que cuando era un niño, pues me gustaba pintar así, un hombre así como muy elegante, ¿no? Le ponía un nombre que yo me inventaba y le ponía fulanito de tal, nació en tal sitio y vivió de tal año a tal año y murió en tal sitio, ¿no? Y mi madre tiene por ahí guardadas algunas cosas de esas, ¿no? Y entonces, cuando me acordé de eso, digo, pues mira, una manera de poder desarrollar esta idea sería hacer una biografía de personajes imaginarios, un pintor, un escritor, un historiador, personajes imaginarios, y hacer como una pequeña biografía de cada uno de ellos. Para colmo, hubo un libro que cayó en mis manos, ya cuando había empezado un poco a tener la idea, que fue un libro que a mí personalmente me gusta mucho, que se llama La literatura nazi en América, que es de Roberto Bolaño. Roberto Bolaño, pues, es digamos el libro que como que con el que empezó él a sonar un poco, ¿no? Y este libro trata de biografías de escritores, breves biografías de escritores, todos por supuesto imaginarios, que supuestamente pues simpatizaron con el nazismo. Entonces yo dije, mira, pues esta idea, por este camino puedo ir, ¿no? Sin embargo, también empecé a ser consciente de que podía ser, a ojos míos y a ojos del lector, irrelevante. ¿De qué servía que yo pudiera escribir una o dos páginas de alguien que yo me había imaginado, contaba vida y milagros de él, brevemente así, y ya está, ¿no? Me pareció un poco que podía ser un poco intrascendente. Entonces le di un poco de acción, ¿no? O intenté darle un poco de acción con un argumento, y siempre pues con un trasfondo histórico, que para mí también eso era muy importante, ¿no? Entonces yo realicé como un croquis de, a ver, quiero hacer un cuento basándome en esta idea, quiero hacer otro cuento basándome en esta idea. Bueno, pues cuando ahora estaba preparando la presentación, miré ese archivo, que lo tenía por ahí perdido, y cuando lo he mirado, me doy cuenta de que no tiene nada que ver lo que yo había escrito ahí con lo que es el resultado final. No tiene o poco o nada que ver, ¿no? Entonces, yo desde luego no voy a hacer spoilers, y lo que sí me gustaría explicaros un poco, hacer un recorrido por los relatos y explicaros un poco pues cómo se me ocurrieron, cómo surgieron, algunas anécdotas sobre esos relatos, ¿no? Entonces, Pus es el primer relato y es de los últimos cuentos que yo escribí, y de hecho no aparecía en ese croquis que yo había trazado, no aparecía por ningún lado, ¿no? Y yo he dicho que, salvo alguna excepción, todos los relatos están ambientados en el siglo XX. Bueno, pues esta es la excepción. Pus son dos historias paralelas, y una historia transcurre pues en la época actual, los años de la crisis. De hecho, su protagonista es un economista, que creo yo que son los nuevos gurús de nuestro mundo. Y otra historia está ambientada en la época de la Revolución Francesa, y tiene como protagonista a un advenedizo, alguien que con mucha ambición pues ha tocado poder económico en este caso, ¿no? En un periodo muy convulso, ¿no? Y yo, bueno, pues quería mostrar cómo, a pesar de la distancia temporal, pues el poder económico se caracteriza y no cambia, ¿no? Y se caracteriza siempre por su avaricia, ¿eh? Y el título fue curioso, porque yo no tenía ni pajolera idea de qué nombre ponerle al cuento,
pero entonces se lo di a leer a mi amigo José Mari, que está aquí, y él me dijo el título, ¿no? Y me dijo, oye, ¿por qué no le pones Puss? Y digo, me gustó el título porque creo que resumía la idea, ¿no?, de toda esa inmundicia, que surge ahí, pues a raíz de esa avaricia, de ese afán por acumular, ¿no? El primer relato que yo escribí para Objetos Perdidos, y ese lo tenía yo en ese croquis del que he hablado, se llama Deutschland über alles. Yo no tengo ni pajolera idea de alemán, pero lo que era el título me venía bien porque es como es la primera frase del himno de Alemania, significa Alemania por encima de todo, ¿no? Y a mí los años del nazismo me interesan, me resultan interesantes, ¿no? Pero más interesante me resulta la época inmediatamente anterior, la que explica pues el ascenso de los nazis, lo que fue la República de Weimar, ¿no? Y porque fue una época muy convulsa y fue una época de gran explosión cultural, y a menudo, muchas veces, los profesores de historia, cuando explicamos los nazis, podemos caer incluso en el error o los alumnos pueden percibir de que esto fue una cosa de cuatro locos, ¿no? Pero digamos que el huevo de la serpiente estaba ahí ya, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que el libro de Bolaño a mí me influyó mucho, pero a mí también me han influido mucho a la hora de escribir libros de historia en sí, escritos por historiadores, ¿no? Y yo sabía que había habido muchos historiadores que habían comulgado con el nazismo, venían de una tradición romántica, nacionalista, mística, y eso sirvió para allanar el camino a los nazis. Entonces, Deutschland über alles, su protagonista es un historiador que ha luchado en la Primera Guerra Mundial, y la historia se desarrolla durante ese periodo de la República de Weimar, ¿no? Pero yo al principio quería hacer como una cosa mucho más sofisticada, ¿no? Una cosa como de la historia, la propaganda, pero luego, cuando llevaba 3 páginas del cuento, yo me di cuenta de que el cuento iba por otro lado, ¿no? Y yo me dejé llevar y salió eso, ¿eh? Entonces, al final yo creo que ese relato, que es el más largo del libro, pues es una metáfora de la barbarie, ¿no?, y de la brutalidad que significa la barbarie. Algunos agentes, cuando lo han leído, me han dicho, tío Alfonso, tú tienes ahí como un lado oscuro ahí, y no es un lado oscuro, ¿no? Sino que yo lo que quería era, lejos de eso, yo lo que quería era manifestar pues cómo la barbarie es, ¿no?, que es fría, que es analítica, que es sistemática, y siempre pensamos en la barbarie nazi, pero hay muchas barbaries, ¿no?, y ocurren todos los días, ¿no? El cuento al que le di más vueltas fue Tras la línea enemiga. Tardé 2 años en acabarlo, lo rehice muchas veces. Yo quería que ocurriera en España, quería que tratara sobre la memoria, y hubo un libro de un profesor de universidad recientemente fallecido, que escribió, ya digo, que muchas veces me inspiran más libros de historia que otra cosa, ¿no? Y es un libro que se llama Historia de la literatura fascista española, y a partir de ahí a mí se me venía la imagen de un poeta, ¿no? Un poeta, creo que lo hablaba ahí con Paco el otro día, ¿no? De un poeta que enfundado en una camisa falangista cruzaba los Pirineos. Y esa era la imagen, ¿no? Pero luego empecé a escribir cuentos, y el cuento pues ya iba por otro lado, ni lo uno ni lo otro. Es verdad que esa historia de cruzar los Pirineos al final no apareció, pero sí era la historia de un poeta, y la escribía una persona que a lo largo de su vida se había ido cruzando con ese poeta varias veces. La estructura de este relato está basada pues, en un recurso narrativo que se ha usado muchas veces, que es ese de me encontré unos papeles y esos papeles son el núcleo del cuento, ¿no? Tras la línea enemiga pues habla mucho de la memoria histórica, pero es verdad que tiene un regusto amargo, ¿no? Porque el relato oficial es al final el que sepulta al relato marginal, que es el que se plasma un poco en ese cuento, ¿no? La idea de
de Biblioteca Salazar, otro relato, es el cuento que más se acerca a la idea original, y era la idea de hacer una biografía con un personaje ficticio. El protagonista es un escritor argentino que se llama José Javier Salazar y que apoya y participa activamente en la dictadura de la Junta Militar. El cuento tiene un punto borgiano también, porque me gusta mucho Borges, y yo de Salazar, pues me hubiera sido muy fácil pues haber hecho un personaje así siniestro, un personaje así reconcomido, ¿no? Pero yo quería hacer un personaje que fuera que se pudiera tocar, ¿no? Que fuera como de carne y hueso, ¿no? Y con todas sus contradicciones, ¿no? Y porque muchas veces caricaturizamos y decimos, esta gente eran unos monstruos. Y eso es una manera como de quitarnos culpas, ¿no? Creo que lo más terrible de todo es que el nazismo lo hacían seres humanos, el franquismo lo hacían seres humanos, la dictadura militar argentina la hacían seres humanos. Bueno, entonces pues ahí yo quería hacer, como digo, un personaje real, ¿no? Ahí en Salazar, en Biblioteca Salazar, también hay muchas referencias de cosas que me gustan a mí, pues de la literatura, de viajes, de anécdotas. Algún amigo que me conoce hace muchos años me dice, tío, esto que tú has contado aquí, esto fue esto que nos pasó una vez. Y digo, sí, y lo meto ahí, ¿no? Porque se te va ocurriendo y lo metes, ¿no? En el siguiente cuento, que se llama Proyecto Sputnik, la gente que me conoce sabe que me gusta mucho el rock. Entonces yo quería coger la banda por antonomasia del rock, que son los Beatles, y hacer como unos Beatles, pero a la soviética. Unos Beatles al otro lado del telón de acero, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hice, ¿no? La estructura es como si fuera un artículo de una revista musical, y con esto quería poner de relieve pues cómo mucha gente se sintió fascinada por un genocida como Stalin, pero a la vez quería esbozar un poco cómo era una sociedad que ya se ha perdido, ¿no? Que era no tanto la sociedad soviética del estalinismo, sino la sociedad soviética de los años 70, 80, antes de la perestroika, ¿no? El relato que da título al libro, Objetos Perdidos. ¿Por qué es titulado Objetos Perdidos? Pues la verdad, no lo sé, ¿sabes? Me sonaba bien y ya está, ¿no? Es la de un pintor aquejado por una enfermedad que al final de sus días pues hace balance de su vida, ¿no? Es una vida que está marcada por la barbarie en la que él participó activamente, ¿no? Yo creo, sinceramente, que la mayoría de la gente que ha cometido violaciones de los derechos humanos duerme estupendamente. Yo lo creo. Creo que gente que ha firmado sentencias de muerte, que ha participado en asesinatos en masa, por desgracia duerme estupendamente. Sin embargo, yo quería jugar un poco con alguien que hubiera participado en este tipo de actos, pero no durmiera bien, y que al final de sus días, pues, los remordimientos lo reconcomieran un poco, ¿no? Y ya por último, pues el cuento del toro. El cuento del toro es el primero que yo escribí. Yo lo escribí con 17 años, por ahí. Entonces, es un cuento que tenía una versión, estaba muy mal escrita, y yo, pues, no. Después, con 20 y tantos años, hice otra versión, y luego ya se iba perfilando un poco, y ya al final digo, pues mira, voy a incluirlo, ¿no? El toro, pues, a mí me venía la imagen de un toro enorme que aparecía en mitad de la plaza de un pueblo de España. Pero era un toro no vivo, era como un monumento, no se sabía a ciencia cierta de qué material estaba hecho, y eso generaba algo, no sabía qué podía generar, ¿no? Al contrario del resto de cuentos, donde intento pues, hacer una recreación histórica más o menos fiel, pues aquí no, aquí juego con lo etéreo, pero por aposta, ¿no? A veces el cuento parece que está ambientado en la actualidad, a veces parece que está ambientado como en los años 50, y un poco así, ¿no?
Entonces, bueno, el relato se mueve en España, pero puede ser cualquier lugar de España. Y bueno, y el toro es una metáfora, ¿no? El toro es una metáfora, pues, de un lugar como el nuestro, asolado por la niebla, donde la gente ha olvidado su pasado, ¿no? Entonces, bueno, esto era un poquito, pues, lo que eran los diferentes relatos. Y nada, simplemente deciros que la verdad me siento súper agradecido de que hayáis venido, muy contento. Y nada, que aquí están los libros, que están muy baratitos, que está a 8,50 y nada más. Y muchas gracias, de verdad. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. And no hell below us. And above us is only sky. Imagine all the people living